Proyecto L, el próximo juego de pelea más relevante y que puede cambiar los juegos de pelea como los conocemos, está en camino. Y en este video te diré todo lo que necesitas saber para estar listo para cuando llegue. Es bastante probable que hayas escuchado el League of Legends, ya sea que lo has oído por ahí, alguno de tus amigos lo juega, o tú mismo eres un jugador. Pero en caso de que no sea así, League of Legends es un videojuego de género MOBA publicado en 2009 por Riot Games. Lo que inició como un mod para Warcraft 3 se ha convertido en algo totalmente icónico para la comunidad de los videojuegos, ya sea por cómo revolucionaron los juegos free to play, su influencia dentro de los esports, o su habilidad para crear una gran comunidad a la que le importa el juego, sus personajes y el futuro de estos. Pero a pesar de que League of Legends fue un gran éxito por parte de Riot, este seguía siendo el único juego que tenían, lo que seguro te llevaría a pensar, si tuvieron tanto éxito e impacto con un solo juego, ¿por qué no sacan más? Ese era el pensamiento de muchos hasta octubre del 2019, cuando en su stream celebrando los 10 años de League of Legends, anunciaron al mundo varios de sus próximos juegos, algunos de los que seguro ya habrás oído o incluso jugado actualmente, como Valorant, Legends of Runeterra o League of Legends Wild Rift. Pero dentro de los nuevos juegos que planea sacar Riot, hay un juego del que casi no sabemos nada y es en el que me quiero centrar en este video, y ese es Proyecto L. Proyecto L es el juego de pelea situado en el universo de League of Legends, que está siendo actualmente desarrollado por Riot Games junto a Radiant Entertainment, sin una fecha clara de lanzamiento. Si eres fan de los juegos de pelea, seguro te sonará de algún lado Radiant, el estudio que está desarrollando junto a Riot Proyecto L, pero si no es así, déjate explico por qué esto es importante. Radiant es una compañía desarrolladora de videojuegos fundada en el año 2011 por los hermanos Tom y Tony Cannon. Ellos dos han sido figuras icónicas en la comunidad de juegos de pelea, o LGC para abreviar, por mucho tiempo y por muchas razones. Pero para resaltar algunas, ellos fueron los creadores de GGPO, que es básicamente una plataforma diseñada para jugar varios juegos casi sin lag a través de lo que es conocido como el Rollback Netcode. Y más importante, ellos dos son los fundadores del torneo Battle by the Bay, el cual pasaría a ser mejor conocido ahora como EVO, el torneo de juegos de pelea más grande que existe y en el que compiten profesionales de todo el mundo para averiguar quién será el campeón anual de sus juegos favoritos. Ya con esto en perspectiva, te imaginarás la sorpresa de muchos cuando Tom y Tony anunciaron que abrirían su propia desarrolladora de videojuegos y aún más cuando anunciaron en 2015 su primer juego de pelea llamado Rising Thunder. Pero lo que en su tiempo fue para muchos un juego más, para otros la existencia de Rising Thunder implicaba un gran cambio en los juegos de pelea. Un juego creado por miembros de la comunidad, para miembros de la comunidad. Verán, Rising Thunder fue creado originalmente para ser jugado en computadora y así apelar a una mayor cantidad de jugadores. Pero, por lo tanto, no tenía que ser abrumador para los jugadores de PC y tenía que ser accesible para estos, pues la mayoría de los usuarios de PC juegan con ratón y teclado y no querían forzarlos a comprar un nuevo mando solo para poder probar su juego. Así que se tendría que desarrollar el juego con esto en mente. El juego iba a ser inicialmente gratuito y se iba a financiar a través de cosméticos, parecido a lo que hace actualmente League of Legends, Fortnite y otros juegos, para así llamar la atención de muchos jugadores y que prueben el juego sin tener que hacer un gasto inicial. Pero aún así, los desarrolladores y muchos miembros de la comunidad saben que puede ser bastante abrumador entrar al mundo de los juegos de pelea. Al final del día, nadie quiere iniciar un nuevo juego solo para ser totalmente destruido sin la oportunidad de pelear. Así que los desarrolladores necesitaban hacer la experiencia mucho más sencilla y digerible para los nuevos jugadores, y de esa forma, tal vez lograr que se queden más tiempo. Los desarrolladores de Rising Thunder decidieron simplificar los controles y varias mecánicas para así apelar a una mayor cantidad de gente. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue que en lugar de usar las clásicas nociones de movimiento para movimientos especiales, las cuales son utilizadas en la mayoría de los juegos de pelea, en Rising Thunder solo hacía falta que presionaras un botón y saldría así la habilidad, aunque no la podrías usar hasta después de un tiempo de recarga. Pero aún con este y otros cambios, todos sabemos que cosas como estas no son suficientes para que un jugador siga regresando a un juego. Un juego puede ser lo más divertido del mundo, pero siempre tendrá su límite de lo que puede llegar a ser por sí solo. Es por eso que la mayoría de los juegos actualmente cuentan con un modo online para poder jugar con otras personas, y es generalmente esta experiencia lo que define si un jugador regresará más veces o no,
Esto lo podemos ver hoy en día más que nunca en la mayoría de los juegos, debido a la incorporación de las temporadas y los pases de temporada o pases de batalla, pues son una forma de mantener el juego, por así decir, fresco y con nuevo contenido, sin tener que hacer unos cambios drásticos, además de que ofrecen un sentido de progreso al jugador por medio de las diferentes recompensas que tienen. Es por eso y más, por lo que el online de un juego tiene que ser bueno, y esto no puede ser más cierto que en los juegos de pelea, en donde generalmente el gameplay es de un jugador contra otro, y aunque el gameplay generalmente no es el problema, el mayor problema que afrontan los juegos de pelea online es el netcode que tienen. Para los que no sepan, el netcode es básicamente aquello que maneja e interpreta la información de los juegos online. En el caso de los juegos de pelea, solo nos centraremos en dos tipos de netcode, lo que es conocido como un netcode a base de delay y el otro que es el rollback netcode. En los juegos de pelea, para realizar algunos combos o acciones, necesitas bastante precisión y un buen timing, pues presionar un comando muy temprano o muy tarde puede hacer que tu combo no funcione o incluso puede hacer que pierdas la partida. En el caso de los juegos que tienen un netcode con delay, hay un retraso entre tus movimientos porque el juego espera que la señal de tus comandos llegue al otro jugador antes de ejecutarlos en pantalla. Pero hay ocasiones en las que tus comandos se pueden retrasar por muy poco o por bastante tiempo. Todo esto depende del delay que tengas con el otro jugador. Pero este netcode, al menos en los juegos de pelea, hace que se sienta horrible en online, a menos de que tengas muy poco delay entre los dos jugadores. Pero esto es bastante difícil, pues no todos tenemos un buen internet o vivimos en las mismas regiones del mundo. Pero aunque es inevitable que exista el delay entre los jugadores, Tony Cannon, uno de los creadores de GGPO, descubrió una forma para que tus comandos aparezcan de inmediato en la pantalla. Esto sería lo que ahora conocemos como el rollback netcode, el cual, aunque suene raro, funciona prediciendo el futuro y luego regresando al pasado en caso de que se necesite. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pongamos de ejemplo el siguiente caso. Supongamos que en una partida online, tu oponente tiene un delay de lo que son 24 frames, o lo que es alrededor de un segundo. Con el rollback netcode, tú cuando oprimas el comando, verás cómo sale de inmediato en la pantalla, así como si estuvieras jugando offline. Pero si ya dijimos que tienes un delay de un segundo con tu oponente, entonces ¿qué es lo que ve tu oponente durante ese segundo? Es aquí que entra a trabajar el rollback netcode. El rollback netcode trata de adivinar lo que tú estarás haciendo y le muestra eso a tu oponente, y en caso de que no acierte, lo reemplaza a lo que estabas haciendo. Por ejemplo, en este clip, mi personaje está caminando constantemente para atrás, por lo que el rollback netcode, al intentar adivinar lo que hará mi personaje en el siguiente segundo, interpretará que la opción más posible es que siga caminando para atrás. Pero en caso de que se equivoque y por ejemplo decidiera de repente hacer un salto hacia adelante, el rollback netcode se encargaría de cambiar eso en la pantalla de mi oponente y colocarlo a como son las cosas. Y aunque podrías pensar que lo único que provocaría esto es que se vea en tu pantalla cómo los personajes se teletransportan de un lado a otro, estos cambios suceden en fracciones de segundo, por la que en la mayoría de los casos ni siquiera notarás que pasó un cambio. Es debido a estos cambios y cómo funciona en sí el rollback netcode que casi todos los miembros de la comunidad lo prefieren por encima del netcode con delay, pues hace la experiencia online mucho más disfrutable. Y esta era una de las razones por la que la gente estaba emocionada por el lanzamiento de Rising Thunder, pues al ser un juego del estudio de Tom y Tony Cannon, los creadores del rollback netcode, era claro que estaría implementado en Rising Thunder. Pero bueno, ya con el netcode listo y las mecánicas del juego establecidas, era hora de empezar a hacer las pruebas de jugabilidad, así que Radiant sacó la primera versión alfa al público en 2015. Pero a pesar de la emoción de la comunidad y de lo ansiosos que estaban muchos por ver la dirección que tomaría este juego, este nunca salió del alfa, pues solo un año más tarde, Radiant fue comprado por Riot Games, por lo que Rising Thunder terminó siendo cancelado. Pero a pesar de eso, Radiant le dio un regalo de despedida a la comunidad. Radiant sacó Rising Thunder Community Edition, que era básicamente el juego con varias mejoras, multijugador local y, más importante, servidores de fuente abierta, lo que hacía que cualquiera pudiera modificar el juego y que así este siguiera vivo a través de la comunidad. Después de que Radiant fuera comprado por Riot en 2016, por mucho tiempo no sabíamos en qué estaban trabajando, pero todos especulaban que sería un juego de pelea para Riot. Pero por mucho tiempo solo eran eso, especulaciones, hasta que en la EVO de 2019, Tom Cannon anunció oficialmente que estaban trabajando en un juego de pelea para Riot Games. I want to be able to let people in on maybe like
the worst kept secret in the universe, which is I can confirm that we are working on a fighting game for Riot. ¡Wow! 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 Y en octubre de 2019, durante el aniversario de 10 años de League of Legends, tuvimos nuestro primer vistazo a Proyecto L. Pero después de eso, tuvimos que esperar hasta abril de 2021 para recibir un poco más de información. Fue en estas fechas que nos enteramos que Riot realizaría pruebas de jugabilidad en vivo para Proyecto L. El problema con eso es que todas las personas que van están obligadas a firmar un acuerdo de confidencialidad, lo cual impide que nos muestren o nos cuenten lo que vieron del juego. Pero después de eso, tuvimos que esperar alrededor de 6 meses, hasta noviembre del 2021, cuando Riot sacó un video en el que nos daban una actualización de cómo iba Proyecto L. En este video nos mostraron a Echo, un nuevo personaje que estará en el juego. Ya con él tendríamos 5 personajes confirmados. Los otros 4 siendo Katarina, Ahri, Jinx y Darius. Además de ellos, también existe la posibilidad de que tanto como Lucian, Garen y Vi estén en el juego, pues en un video que sacó Radiant para la comunidad de Rising Thunder, los iconos de las habilidades, en lugar de ser las de siempre, en este video habían sido reemplazadas por los iconos de habilidades de Garen y Lucian dentro del juego de League of Legends. Y en el caso de Vi, lo único por lo que se cree que estará en el juego es porque ella aparece en el póster de una de las oficinas de Riot, en donde trabajan los desarrolladores de Proyecto L. Tengan muy en cuenta que de momento tanto Lucian, Garen y Vi no están confirmados y puede que ni siquiera estén en el roster inicial del juego. Además de eso, en el video nos mostraron algo de gameplay del juego, pero en eso nos centraremos un poco más adelante. Lo que quiero resaltar ahora es que en ese mismo video nos dejan claro que han llegado a lo que es conocido como el Vertical Slice del juego. Para los que no tengan ni idea qué es el Vertical Slice de un juego, es básicamente la prueba del concepto de lo que será el juego. Es en sí una confirmación de que lo que nos han mostrado del juego es lo que seguramente recibiremos en un futuro. Al final del día, hacer un juego no es tan fácil como iniciar a hacerlo así nomás. Se tienen que hacer primero varios prototipos de lo que será, ya sea el diseño de los personajes, el ambiente del juego o la jugabilidad que tendrá. Y es cuando todo eso ya queda en un punto que le gusta a los desarrolladores, que se establece el Vertical Slice del juego. Esto lo podemos dejar un poco más claro viendo las dos versiones que nos han mostrado en los videos, pues en el primer avance que nos mostraron se veía que los modelos aún estaban en prototipo y no se habían decidido por qué estilo tomaría el juego. Y ahora, en el último video que nos mostraron, se ve que tienen clara cuál será la identidad, estilo y ambiente que busca el juego. A lo que voy con esto, es que ya viendo el último video que nos mostraron, es que sabemos que en un futuro lo más seguro es que el juego se vea de esta manera, y que el resto de personajes estén animados en este estilo. Ahora sí, pasando a lo que sería el gameplay del juego, de lo primero que podemos notar, es que este será un juego de pelea bastante rápido y con mucha movilidad. Además de que las peleas serán de 2 contra 2, con mecánicas de asistencias, o mejor dicho, un juego de pelea con tag team. Si estás acostumbrado a los juegos de pelea como Street Fighter V o Mortal Kombat 11, puede que se te haga algo difícil al inicio reaccionar a todo lo que pasa en el gameplay de Proyecto L. Y no estoy diciendo que Street Fighter V o Mortal Kombat 11 sean lentos, pero si los comparamos a los juegos que se acercan más a lo que será Proyecto L, así como Power Rangers Battle for the Grid, Dragon Ball FighterZ o los diferentes Marvel vs. Capcom, es muy clara la diferencia. Así que si de casualidad estabas pensando empezar algún juego de pelea para prepararte para Proyecto L, te recomendaría bastante cualquiera de los 3 que ya mencioné antes, aunque no a fuerzas tiene que ser alguno de estos. Recuerda que el mejor juego de pelea con el que puedes iniciar es aquel que te parezca más divertido y con el que la pases mejor. Lo siguiente es que, como ya vimos en el gameplay, Proyecto L va a ser un juego de 2 contra 2 con asistencias, pero parece que así como Marvel vs. Capcom Infinite, Proyecto L tendrá 2 tipos de asistencias. Una momentaria, en la cual el segundo personaje solo sale a hacer un ataque y luego se retira, y otra, en la que ese segundo personaje llega a hacer un ataque, pero en esta ocasión se queda, y de esa forma reemplaza al primero. Lo siguiente que resaltaremos son los controles del juego. Generalmente en los juegos de pelea hay 3 tipos de ataques: ataque ligero, ataque medio y ataque pesado. Y además de esto, generalmente hay ataques especiales, así como el Hadouken de Ryu o la bola de hielo de Sub-Zero. De momento, viendo el video que nos dio Riot sobre Proyecto L,
podemos pensar que los controles serán bastante parecidos, sino que iguales en algunos casos, a los de Rising Thunder. Pues en esta imagen de los controles de Rising Thunder podemos ver cómo se utiliza el WSD para mover al personaje, además de que tiene 3 botones de ataque para los 3 diferentes tipos de ataques que ya mencionamos antes, y otros 3 botones más para 3 diferentes tipos de especiales. Añadiendo a eso tendríamos la tecla de punto y coma para ejecutar el agarre del juego, y la barra de espacio que serviría para ejecutar el overdrive. Si no sabes qué es el overdrive, es el equivalente a los supers de Street Fighter V o los X-Ray de Mortal Kombat. Ya con eso, lo único que nos faltaría serían 2 teclas para los 2 diferentes tipos de assist, que en mi opinión, seguro estarán ubicadas en la Q y la E. Y ahora que ya sabemos algunas de las mecánicas del juego y los posibles controles que tendrá, hemos concluido con toda la información esencial que necesitas para jugar Proyecto L. Lo único que nos queda ahora es esperar a que Riot nos dé una nueva actualización y ojalá la fecha de un alfa o una beta para el juego. Y en caso de que así sea, no dudes que lo cubriré aquí en este canal. Así que si te gustaría mantenerte al tanto con Proyecto L y con otros temas parecidos, además de uno que otro análisis o review de este estilo, no dudes en suscribirte a mi canal. Igual si te gustó el video, puedes dejar un like y un comentario de qué te pareció, si tienes alguna duda, o qué te gustaría que cubra en un futuro. Igual, por cualquier cosa, estaré streameando para cuando este video ya esté subido. Así que si quieres pasar a saludar o hablar un rato, el link estará en la descripción. Ya con eso dicho, muchas gracias por ver. Ojalá y te vuelvas a dar la vuelta por mi canal. Que tengas un excelente día y hasta luego. Bye.